Bienvenidos a SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, los nuevos escenarios que desafían a consumidores y proveedores tras la pandemia. El director de Fedesarrollo analiza los cambios y perspectivas en la industria, el comercio y el turismo para el próximo año. Conozca qué es la informática forense y cómo contribuye a luchar contra el cibercrimen. Y en las experiencias creativas, la historia de una productora musical con marca registrada. Comenzamos hablando de consumo, pues en estos tiempos de pospandemia, las relaciones entre proveedores y consumidores han afrontado cambios en sectores como el turismo, los espectáculos públicos, la digitalización de créditos, entre otros. Aquí les contamos los desafíos que hay ante estos nuevos escenarios. Después de la pandemia crecieron notoriamente las solicitudes de créditos digitales. Según Colombia FinTech, la asociación que agrupa más de 300 empresas del ecosistema de innovación financiera del país, en 2021 subió en un 80% la descarga de estas aplicaciones. Este crecimiento ha significado para la Superintendencia de Industria y Comercio y también para las demás autoridades de protección al consumidor en el mundo un reto en materia preventiva y de inspección y vigilancia. La entidad implementó una nueva herramienta denominada Observer, a través de la cual se busca conocer y monitorear los diferentes escenarios digitales en los que interactúan productores, proveedores y consumidores. Estas empresas de compra ya pague después están captando inmensas cantidades de datos sobre nosotros para que nosotros compremos más y para que nosotros prestemos más dinero. A veces todos estos nuevos productos, estos nuevos sistemas, no es fácil que la gente los entienda a profundidad, pero sí deben ser educados. ¿Cuál es la implicación del crédito? Superada la emergencia, las relaciones de consumo en otros sectores como el turismo y los espectáculos públicos también sufrieron cambios que aún tienen efectos en consumidores y proveedores. Estos han visto en la autorregulación una estrategia para recuperar confianza y a la vez cumplir con las normas. Si cada uno pues hace lo que le corresponde, del tiempo que le corresponde, y digamos que todo eso va sumando para una feliz realización de un espectáculo, digamos que nosotros creemos que puede haber, digamos, un beneficio tangible y gigante para el consumidor. Se han modificado muchas formas de viajar, se han modificado también necesidades del consumidor y creo que esta actividad turística y sobre todo lo que estamos viendo en materia online pues viene creciendo día a día y creo que es un trabajo permanente que tenemos que hacer. Específicamente en turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado que algunos prestadores dan sus tarifas en dólares, por lo que la entidad hizo un llamado a representantes del sector a que cumplan con la información pública de precios y que dichas tarifas se anuncien en pesos colombianos como lo establece el Estatuto del Consumidor. Para ampliar este tema, hablamos con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, entidad que se dedica a hacer investigación en temas de política, económica y social. Doctor Mejía, bienvenido a SIC TV. Un saludo muy especial, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. ¿Cómo impacta la economía del país, la actividad del comercio, la industria y el turismo? La rama del comercio, el transporte y el turismo, alojamiento, como se conoce técnicamente, representa el 18% de la actividad total en Colombia. Por su parte, la industria manufacturera representa el 12% del total de la economía colombiana. Luego, la suma de estas ramas básicamente explica el 30% del total de la actividad productiva de nuestro país, una fuente muy importante de crecimiento económico. De hecho, el comercio y la industria, incluyendo el alojamiento, explica cerca del 50% del crecimiento que la economía colombiana tuvo durante el 2021. Ha sido muy dinámico y realmente ha sido una fuente muy importante de recuperación luego de la pandemia. Y en materia de empleo, las cifras son muy importantes. En total, cerca de 8 millones de empleos que están atados a las ramas de comercio, alojamiento y la industria, que explican cerca del 38% del total de los empleos en el país. Así que no solamente son importantes desde el punto de vista de actividad económica, sino también especialmente en lo que tiene que ver con generación de empleo. ¿Cuál es el panorama de Colombia en estos frentes y cuáles son las proyecciones? En nuestros cálculos desde Fedesarrollo estimamos que la rama de comercio y alojamiento
puede crecer este año cerca de un 12.7%, mientras que la industria podría crecer cerca de un 9.3%, cifras muy positivas especialmente porque estas dos ramas de manera agregada crecieron también a 2 dígitos durante el 2021, cifras importantes de crecimiento. Ahora bien, frente al mediano plazo, especialmente el próximo año, vamos a ver una desaceleración importante, producto de todo el ambiente internacional que infortunadamente no es favorable. Nuestros cálculos indican un crecimiento del 1.5% para el comercio y el alojamiento y el 1.4% para la industria el próximo año, pero que deberían retornar a niveles más acelerados de crecimiento en el mediano plazo. Estimamos cerca de un 2,5% para la industria y cerca de un 4% para el comercio a partir de 2024 en adelante. Doctor Mejía, ¿cuáles podrían ser las estrategias para fomentar el consumo en el momento actual? El próximo año nuestros cálculos estiman un 2.5% de crecimiento real en materia de la actividad económica, lo que implica un crecimiento muy cercano también al 2,4% en el consumo de los hogares. En términos nominales, estamos hablando de todas maneras de un crecimiento importante del consumo de los hogares que podría llegar a niveles cercanos al 10%. Naturalmente, la política monetaria está en este momento enfocada en generar un crecimiento más moderado del consumo de los hogares en un contexto en donde están subiendo las tasas de interés. Así que consideramos que como estamos, digamos, en las perspectivas de corto plazo, el crecimiento del consumo seguramente continuará una senda bastante positiva y no vemos por ahora necesidades de nuevos elementos de política pública para impulsar aún más el crecimiento. De hecho, lo que necesitamos es reducir un poco el crecimiento del consumo de los hogares. ¿Cuáles son las recomendaciones para el consumidor colombiano en esta coyuntura económica? Bueno, indudablemente que hay un elemento que está golpeando fuertemente el bolsillo de los hogares que tiene que ver con el fenómeno de la inflación, que de acuerdo con el dato del DANE para el mes de octubre superó el 12% en términos anuales. Ojalá en la medida de lo posible no endeudarse, utilizar los ingresos laborales o no laborales para generar un gasto. El endeudamiento hay que tener mucho cuidado porque el próximo año se va a encarecer y por supuesto continuar haciendo las compras esenciales como cualquier familia, cualquier hogar, en un contexto de un año que ratifico va a ser un poco más complicado desde el punto de vista macro que el año 2022. ¿Cuáles considera son los desafíos más relevantes para el sector del comercio, la industria y el turismo? Pues a ver, hay varios. El primero, mantener justamente la sostenibilidad de las cifras de crecimiento que hemos visto desde el 2021, que han sido realmente extraordinarias. El próximo año seguramente un año un poco menos dinámico, pero hay un reto importante de que tanto el comercio, el sector del alojamiento y la industria continúen jalonando ese crecimiento económico, ojalá con cifras por encima del 5 o 6% en términos anuales. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. A ustedes por la invitación, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Es momento de saber dónde estará esta semana el bus oficina de la Ruta del Consumidor. Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, la Ruta del Consumidor llegará por primera vez con toda su oferta institucional a la Alta Guajira. Estará en Cajicá y Zipaquirá, en Cundinamarca, en San Martín, departamento del Meta, en Ibagué, capital del Tolima, y en Onzaga, Santander. Hacemos una pausa en SIC TV. Al volver, la sanción y apertura de investigación a 2 grandes compañías del sector de alimentos. Ya regresamos. Los riesgos y tendencias tecnológicas asociadas a la seguridad digital y el cibercrimen en las entidades de los sectores público y privado en Colombia fueron tema de análisis durante el tercer foro de informática forense liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde 2019, el Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio ha firmado cerca de 10 convenios interadministrativos con entidades públicas y mixtas para apoyar la recolección y el análisis forense de evidencias digitales asociados a incidentes de seguridad digital y generar un diagnóstico con recomendaciones que contribuyan a fortalecer los sistemas de infraestructura tecnológica y contrarrestar los delitos informáticos en contra de las empresas e instituciones del Estado.
En este momento apoyan el análisis de incidente de las entidades como el DANE, la Alcaldía de Bogotá, la Superintendencia de Sociedades, el INVIMA, el COVNIA, la Defensoría del Pueblo, Fiducoldes y Bancoldex. Estas son las entidades con las que actualmente se tienen estos acuerdos de colaboración y convenios interadministrativos. Los asuntos jurisdiccionales de la SIC son bien importantes. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta que podían demostrar hechos y realidades empresariales a través de las evidencias digitales. Por ejemplo, a nivel de competencia desleal, a niveles marcarios, a niveles de protección de datos personales posteriormente, que cogió un auge fuertísimo. Las estrategias de análisis forense cibernético a nivel global fueron abordadas por expertos internacionales durante el tercer foro de informática forense de la Superintendencia. Cuando se presenta un incidente cibernético, tenemos que tener en cuenta que como tal deben de existir 3 elementos que configuran esta acción, ¿no? Deben existir los dispositivos que se conectan a la red, precisamente el Internet, y posteriormente esa conducta que sea constitutiva de delito. ¿Cómo está el proceso de los ciberataques en el mundo en la primera mitad del año 2022? Si nos damos cuenta, pues el crecimiento en los ciberataques pues, es totalmente evidente. Creciendo pues un 132% la parte de lo que son los ataques de encriptación. Durante el evento, además, países como Argentina y México compartieron iniciativas y tendencias tecnológicas para proteger la seguridad estatal y afrontar los delitos cibernéticos. Una sanción a la empresa dueña de la marca KFC en Colombia por mala calidad en el servicio postventa y una investigación iniciada a la División de Alimentos de PepsiCo por posible información engañosa hacen parte de las acciones administrativas que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por la protección de los derechos de los consumidores. 160 millones de pesos es la multa impuesta a Inversiones INT Colombia SAS, dueña de la marca KFC en nuestro país, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio analizara 2.117 peticiones, quejas y reclamos de los consumidores por fallas en la entrega de los pedidos. En las quejas se evidenciaron faltas como el envío de alimentos descompuestos, crudos o quemados, y adicionalmente por fuera de los tiempos de entrega prometidos. Fueron incumplimientos, es decir, que no se entregó o la entrega fue parcial o se entregaron productos en mal estado. Eso en relación con normas asociadas a la calidad del servicio postventa. La cadena de restaurantes recibió también la sanción por no cumplir con la norma en torno al comercio electrónico, pues la Superintendencia comprobó que en la página web de KFC Colombia no se entregaba información suficiente como el NIP de la empresa, datos de contacto, términos y condiciones de las compras, y en el caso de la opción de quejas no se cumplía con lo que exige el Estatuto del Consumidor. Si bien ellos tenían un botón para reclamos o de contáctenos, que era un botón contáctenos, pues no cumplía estas condiciones que establece como regla de comercio electrónico el artículo 50 en cuanto fecha, hora, recepción, seguimiento que yo pueda hacerle a esa petición. Por otro lado, la Superintendencia abrió investigación a otra empresa del sector de alimentos, específicamente a PepsiCo Alimentos Colombia Limitada, pues al parecer estarían incurriendo en información engañosa en relación con el producto Frito-Lay mezcla de maní salado, almendras y marañones, ya que parte de estos componentes no estarían incluidos en su contenido, generando confusión en los consumidores. Contra la sanción a Inversiones INT Colombia SAS proceden los recursos de reposición y apelación, y contra la investigación iniciada a PepsiCo Alimentos Colombia Limitada no procede recurso alguno. Restringir o impedir la circulación y negociación de facturas de proveedores a través de compañías de financiamiento fueron algunas de las conductas anticompetitivas abordadas por la Superintendencia y la DIAN durante el evento virtual Importancia de la libre competencia en el factoring electrónico. El factoring es un mecanismo de financiamiento a corto plazo utilizado por las micro, pequeñas y medianas empresas del país, orientado a negociar y vender a diferentes entidades de crédito y cobranza las facturas pendientes por cobrar y recibir su pago anticipado para acceder a nuevos recursos económicos. Cuando se realiza la restricción y retención de facturas por parte de terceros, es una práctica ilegal sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio que en 2021 impuso una multa superior a los 5.000 millones en el sector hidrocarburos. Estas conductas anticompetitivas en el mercado de factoring fueron analizadas por la entidad durante la instalación del foro virtual liderado por la DIAN.
En algunos de los casos, las investigaciones han terminado con sanciones, en otros casos han terminado por aceptación de garantías que en todos los casos han superado las expectativas que ha tenido la autoridad de competencia para corregir estructuralmente el mercado de factoring. Si un comprador compra a plazos para que pueda usar esa factura como soporte de sus costos y sus deducciones en el impuesto de renta, pues esa factura debe tener todos estos elementos, debe ser una factura electrónica que generó el vendedor, que la transmitió a validación a la DIAN y que por supuesto el comprador da el acuse de recibo de la factura y da el mensaje de recibo de las mercancías. En otro escenario, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Departamento Nacional de Planeación premiaron a la Superintendencia por su destacado papel en el campo de la abogacía de la competencia y le otorgaron el primer lugar en la categoría nacional Evaluación Ex Post del segundo concurso de buenas prácticas regulatorias en el que participaron cerca de 50 entidades públicas y privadas. Y el caso de la Superintendencia es muy relevante porque se ha preocupado por medir el impacto que sus propios dictámenes en materia de competencia tienen los reguladores, que son los que tienen que luego implementar sus recomendaciones. La iniciativa del Grupo de Abogacía de la Competencia fue someter a consideración una iniciativa que lleva aproximadamente 7 meses, en donde periódicamente, semestralmente, se está elaborando un análisis diagnóstico de la efectividad de la producción de conceptos de abogacía de la competencia. En los últimos 4 años, cerca de 400 conceptos y recomendaciones de abogacía de la competencia emitidas por la Superintendencia han sido acogidas por el Estado colombiano durante la implementación de proyectos regulatorios de ley. ¿Sabía usted que todos los colombianos tenemos derecho a conocer, actualizar o rectificar nuestros datos personales que reposan en las bases de datos de empresas y entidades del país? Conozca a continuación en detalle sobre este derecho constitucional. Hacer compras, ir a una cita médica o hacer una diligencia bancaria son trámites cotidianos que implican que los ciudadanos entreguemos nuestros datos personales a una diversidad de empresas y organizaciones. Pues mis datos personales, bueno, el nombre, el número de la cédula, el teléfono, dirección de la casa, pero también es que mirando a qué, en qué sitio uno los da, ¿no? No a cualquiera. Que uno puede solicitar, digamos, también el conocimiento, ¿sí? De qué información tienen las entidades sobre nosotros, ¿sí? Asimismo, como pues eliminarlas si ya la información no es correcta. Ante esta continua circulación de información personal, la ley nos otorga el derecho de conocer, actualizar, rectificar, eliminar, autorizar la recolección de los datos personales, ser informado sobre la finalidad con que se recogen y además acceder en cualquier momento a la información que queda almacenada en los bancos de datos digitales y físicos de las diferentes empresas y entidades. Los titulares podemos solicitar una copia para conocer qué información nuestra tienen los encargados y responsables del tratamiento y qué uso se le ha dado a esos datos personales. El acceso a la información debe ser gratuito. Precisamente por no otorgar este derecho en particular a un ciudadano que requería conocer su historia clínica, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió órdenes de obligatorio cumplimiento a la Cooperativa de Salud San Esteban, CTA, y a la Empresa Social del Estado Metrosalud de Medellín para que den respuesta a la solicitud del titular de los datos y tomen las acciones necesarias que garanticen la conservación de la información bajo las medidas de seguridad requeridas por la ley. El ciudadano requería conocer qué información se reposaba en las bases de datos de estos operadores para tomar decisiones médicas. Por esa razón necesitaba la información para hacer un análisis de toma de decisión de situaciones médicas. Ante la falta de una respuesta al ciudadano, se le vulnera su derecho de acceso a la información. En caso de que las entidades no acaten lo ordenado y se compruebe que infringen el régimen de protección de datos personales, pueden ser sancionadas hasta con 2.000 millones de pesos. Los diálogos regionales vinculantes siguen su recorrido por el país para que todos aportemos a la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Los diálogos regionales vinculantes estarán el 29 de noviembre en Guapi, departamento del Cauca, y el 3 de diciembre llegarán a Ibagué, Tolima Central. Tú tienes la palabra y el gobierno de Colombia te escucha. Hacemos una pausa en SIC TV. Al volver, el Premio Nacional al Inventor Colombiano 2022. Ya regresamos.
Más de 120 invenciones de diferentes zonas del país se postularon a la 12ª versión del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2022, que el próximo 30 de noviembre premiará los mejores inventos en cada una de las 4 categorías. En SIC TV les contamos cuáles son los 12 finalistas. Inventores de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, Boyacá, Atlántico y la ciudad de Bogotá desarrollaron las 12 invenciones clasificadas a la ceremonia de premiación del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2022, liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Los 3 inventos finalistas en la categoría juvenil son el sorbente de petróleo Ecoleosurf, que contribuye a separar el agua y recolectar crudo durante las emergencias causadas por derrames de petróleo en el país. La columna robótica para ayudar a paralíticos y víctimas de la guerra que, a través de sensores de luz y movimiento, impulsa la reacción de brazos y piernas. Y la invención Rosabel, un champú y acondicionador elaborado con plantas y semillas que previene la caída del pelo en personas contagiadas de COVID-19. En la categoría investigador individual, los 3 inventos finalistas son el aparato para inspección de instalaciones internas de gas. También compite el compuesto para encapsular y biodegradar excremento animal a través de una espuma de minerales. Por último, el sistema para lectura braille mediante pulsaciones en el aire, que controla, impulsa y dirige las ondas de sonido a las palmas de las manos de una persona ciega para interpretar información. Básicamente tendremos en cuenta aspectos que tienen que ver con el mercado, por ejemplo, que no exista algo nada igual o similar en el mercado, que su producción como tal sea viable, que se pueda comercializar, se pueda producir. En la categoría investigación, los 3 inventos en competencia son el sistema para calificación de racimos de palma de aceite. El proyecto tecnológico Gualam también compite en esta categoría y contribuye a sustituir los materiales plásticos utilizados en las industrias por láminas de guadua. El sistema de diagnóstico temprano de alteraciones del pie en pacientes diabéticos es otra de las invenciones en esta categoría. En la categoría industria, los 3 inventos que concursan son el dispositivo electrónico para detectar eventos de inseguridad, una solución que rastrea armas y activa medidas preventivas de señales de pánico y bloqueo de puertas. También concursa el dispositivo de análisis mineral de rocas, un aparato de análisis de muestras para la exploración y hallazgo de petróleo. A ellos se une el sistema HELP, un sistema orientado a detectar y alertar la desconexión al sistema de ventilación mecánica de pacientes en estado crítico. Estos son los 12 inventos finalistas del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2022. Músicos trabajando para músicos es una de las misiones que lleva a cabo Madremonte Producciones, una productora transmedia que apoya talentos con novedosas propuestas musicales. Su historia es nuestra experiencia creativa de la semana. Y abre sus alas frente a mí. Alan y Felipe son 2 amigos paisas amantes de la música. Les encanta contar historias, escuchar narrativas orales tradicionales y al parecer también la naturaleza. Ante esa fusión de gustos en común, eligieron llamar a su proyecto Madremonte Producciones para ser guardianes, así como la mujer de la leyenda, de ríos cargados de melodías expresadas a través de artistas nacionales, quienes son apoyados por esta dupla que conoce en carne propia este arte, pues además tienen su propia agrupación llamada Axol. Cuando arrancamos con el grupo nos vimos con ciertas necesidades a partir de la estética, de toda la línea gráfica, entonces empezamos a construir para nuestro grupo todas estas piezas y a partir de ahí otros grupos se interesaron por lo que hacíamos, entonces decidimos compartir con ellos también este quehacer y expandir este universo narrativo que es hacer música y tener un proyecto musical. Una de las características por las que se han dado a conocer no solo en Medellín, sino a nivel nacional, es concebir la música de muchas maneras para que sea sostenible. Y por eso trabajan bajo el concepto de productora transmedia. Para poder vivir de la música hay que pensar en un panorama de posibilidades en donde se generen entradas de recursos para los artistas. Entonces desde ahí tenemos una plataforma en donde se puede vender la mercancía que creamos con los artistas, discos, camisetas, prendas, accesorios. Aparte de eso también acompañamos a los artistas en los lanzamientos, en las estrategias de comunicaciones, en la dirección de arte y en todo lo que necesiten hacer para poder vivir de este sueño.
Como artistas que son de profesión y pasión, no dudaron en registrar la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y proteger las ideas, nombres, imágenes y demás creaciones que surjan desde Madremonte Producciones. Y desde ahí nos parecía muy importante también diferenciar, saber que no solo hablábamos pues, de la Madremonte, sino que hablábamos de Madremonte Producciones, de un entorno de creación y obviamente poder estar tranquilos también, que saber que tenemos ya un registro de marca que nos da esa tranquilidad. Considero que es sumamente importante proteger nuestras ideas y que nuestras empresas y nuestros proyectos se vean como algo sólido y profesional, teniendo un registro de marca. Madremonte Producciones lleva 7 años en esta labor con un equipo base de 4 personas que está en función de hacer un trabajo colaborativo al que se han sumado alrededor de 20 músicos y bandas antioqueñas para sacar adelante sus proyectos sonoros, audiovisuales y digitales. Hasta aquí SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden que se pueden sumar a nuestra conversación digital. En Twitter somos @SICSuper, en Instagram Superintendencia_SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.